Bueno, bienvenidos a esta sesión en donde el tema que quiero abordar es que la meditación es un experimento. Y este concepto lo voy a abordar desde dos significados. El primero es el que tiene que ver con la experiencia. La meditación es una experiencia, es algo que hay que experimentar. No es algo que se pueda entender con la mente, no es algo que haya que reflexionar, entender o trabajar para entender, simplemente es algo que hay que experimentar. Entonces, esa es la primera acepción. La segunda acepción tiene que ver con que la meditación debemos de abordarla como un experimento científico, como algo que tiene un científico, un experimento y una rata de laboratorio, por así decirlo. Pero en esta ocasión lo interesante de este enfoque es que nosotros mismos somos el, el experimento, pero también somos la rata de laboratorio, por así decirlo, y somos el laboratorio mismo. Entonces, esto es muy importante porque de esta manera es como se debe abordar la meditación, con esa inocencia del científico que se mete al experimento y a ver qué resulta. No tiene ninguna expectativa, simplemente está estudiando el fenómeno y está tomando notas de cómo se comporta ese fenómeno y qué pasa. Entonces, esta actitud es muy importante en en la forma en cómo nos enfocamos en la meditación, cómo practicamos la meditación, la de un experimento científico. Algo interesante es que muchos experimentos científicos tratan de demostrar una hipótesis, pero a veces, cuando este es el caso, el científico que está haciendo el experimento está tan obsesionado con demostrar la hipótesis que más bien trata de forzar los resultados para que su hipótesis se compruebe, en lugar de estar abierto a lo que suceda y a lo que pueda suceder. En el caso de la meditación sucede algo similar. No podemos meditar teniendo expectativas de nada o buscando una meta específica como la iluminación, porque eso es una trampa del ego. Si tú buscas iluminarte a través de la meditación o volverte un yogi o yo qué sé, estás en el sentido contrario a lo que es el experimentar realmente la meditación, porque la meditación no es una meta, no puede tener una meta, no es algo que tengas que lograr, esos son trampas de la mente, esos son objetivos del ego, el querer ser mejor persona o un excelente meditador o iluminarte, nada de eso funciona. La meditación es tan sutil que lo único que hay que hacer es poner las condiciones necesarias para que la meditación suceda. Ese es el enfoque. No hay que hacer nada, sino solamente crear la situación, crear las circunstancias para que la meditación suceda cuando tenga que suceder. Y cuando digo aquí meditación me refiero a ese estado de profundo silencio, ese contacto con tu ser más profundo. Eso de repente sucede de manera espontánea si las condiciones son adecuadas. Esa es la magia de la meditación y esa es un poquito la diferencia. Me recuerdo al decir esto de un astrónomo de la Edad Media, me parece, llamado Ptolomeo, que él se empeñó en que el comportamiento de los astros en el universo tenía que seguir ciertas reglas geométricas. Entonces hizo un modelo geométrico y se pasó toda la vida tratando de meter el movimiento que observaba de los planetas en su modelo geométrico, que además estaba centrado en la Tierra. Entonces, pues fue un fracaso, desperdició toda su vida tratando de demostrar algo que no era. En lugar de observar el fenómeno con una mente abierta, sin ninguna idea preconcebida, para poder descubrir realmente las reglas del universo. Entonces, no crean que, no quiero que en la meditación les pase algo similar, que quieran
forzosamente tener un resultado específico o que tengan una expectativa y entonces estén tan obsesionados con esa expectativa o con ese logro que les impida ver realmente o experimentar realmente la meditación en su forma más pura, lejos de cualquier idea. Simplemente de repente, ups, aparece. Pero que para que aparezca es necesario tener las condiciones de silencio, relajación, observación, observación de la mente para que no nos distraiga y de repente en ese silencio, ¡pum!, surge ese estado de dicha al que he llamado felicidad profunda, surge esa experiencia de un profundo silencio interior y una profunda paz interior. ¿Sí? Y de ahí lo que sigue es no obsesionarse con esa experiencia y pensar que en todas las prácticas de meditación voy a llegar a ese nivel. Con la práctica va a ser muy probable que cada vez más seguido experimentes este espacio de silencio interior y va a ser más fácil llegar ahí, pero no te obsesiones con la idea de que a la segunda meditación va a ser igual. De hecho, una condición también que sucede aquí es que cada experiencia de meditación es única, porque tus circunstancias en ese momento son únicas, tu estado de ánimo es único, en fin, cada experiencia es diferente, pero cada experiencia puedes tener, en cada práctica de meditación puedes tener esa experiencia de conectar con lo más profundo de tu ser. Entonces este es el concepto que quería yo ilustrar acerca de la meditación como un experimento. Hay que experimentarla, no hay que estudiar, no hay que leer libros, ni seguir instrucciones de otras gentes así como para iluminarme. No, simplemente conocer la técnica o diferentes técnicas que son las que nos ayudan a poner las circunstancias a nuestro favor para que la meditación surja cuando tenga que surgir sin forzarla. Eso requiere entrenamiento. Bueno, la estructura de esta charla es, ya expuse yo el tema, mi visión sobre por qué considero que la meditación es un experimento. Entonces, voy a abrir un pequeño espacio para preguntas. Pueden hacer sus preguntas en los comentarios de la plataforma donde me estén viendo. Y después vamos a hacer, después de algunas preguntas, contestar algunas preguntas o dudas, vamos a hacer una pequeña práctica de meditación guiada de más o menos 5 minutos. Yo los voy a guiar para que experimenten este concepto de experimentar, de tener esa experiencia. Entonces, y después de esa práctica de meditación, abriré otro espacio para preguntas, dudas o comentarios. A ver, aquí Isabel tiene una pregunta. Dice, ¿puede ser que esté yo meditando en medio de una tormenta interior? Tormenta, meditación siempre provoca paz. Bueno, sí, si desarrollas la habilidad para ponerte en ese estado, acuérdense que he comentado en algunas otras sesiones que todo lo que son pensamientos, emociones e incluso sensaciones corporales suceden en la periferia. Y cuando digo periferia, en la periferia de tu ser interior. Tu ser interior está más allá de tu cuerpo, más allá de tus emociones, más allá de tus pensamientos. Pero otra vez, esto no se trata de entenderlo ni de comprenderlo, se trata de que lo experimentes. Entonces, efectivamente, cuando tienes ya una buena práctica de meditación, tú puedes enfrentar situaciones muy adversas con emociones muy desagradables y mantenerte centrado, de ahí viene la palabra mantenerte en tu centro. Si tú te mantienes conectado a ese ser interior, a ese estado de silencio y de paz, tu mente puede estar en un caos, tus emociones pueden ser completamente desagradables y puede ser una montaña rusa de emociones, inclusive tus sensaciones en el cuerpo, pero tú te mantienes ahí. Entonces, sí, sí puedes llegar a ese estado de silencio y de paz. Acuérdense también la metáfora del ojo del huracán. La meditación te permite, esa metáfora es muy poderosa, meterte al ojo del huracán. Ese ojo del huracán es precisamente tu ser interior. Y el huracán es lo que está sucediendo en la periferia. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones físicas, todo eso es un fenómeno, son fenómenos que suceden en la periferia de tu ser, en la periferia del huracán.
Isabel tiene otra pregunta interesante. ¿La meditación siempre provoca paz? Si está bien hecha, sí. Si tú estás con la expectativa de que quieres conseguir paz a través de la meditación, esa es una trampa del ego, esa es una meta que tú tienes al meditar y lo más probable es que no funcione. Pero si la meditación, si la práctica está bien hecha, sin esperar ningún resultado, ninguna expectativa, alcanzas la paz interior, sí, definitivamente. Aquí Sabrina dice, la primera vez que tuve la experiencia de la meditación, sí me sucedió que veía afuera afuera los pensamientos. Sí, pues si ya tuviste esa primera experiencia, sigue cultivando tu práctica de meditación, porque ese fenómeno de poder observar tus pensamientos es un buen indicador de darte cuenta que tú no eres tus pensamientos. Volviendo a la metáfora del experimento, si tú estás observando un fenómeno o una cosa dentro de un experimento, existe el objeto observado, existe el observador y existe el proceso de observación. Entonces, si tú puedes observar tus pensamientos, observar tus sensaciones en tu cuerpo y tus emociones, la gran pregunta es, ¿quién es el que está observando eso? Bueno, pues si pones atención, precisamente eso es, ese observador eres tú en tu ser más profundo, en tu interior. Entonces, esa es la experiencia de empezar a percibir, a experimentar la presencia de ese estado de paz interior. A ver, Isabel tiene otra pregunta. ¿Qué tan importante es que la meditación tenga frutos? Por ejemplo, la compasión. Bueno, lo vuelvo a repetir. Si tú meditas queriendo conseguir algo, estás yendo en el sentido opuesto de la meditación. Estás motivado por el ego de querer ser compasivo, porque ahora ser compasivo te da cierta cualidad que te hace diferente de los demás, incluso hasta a lo mejor superior a los demás. Entonces, en la meditación no tienes que buscar ningún objetivo, ni tener ninguna expectativa. La meditación es precisamente ese estado de no hacer, de no desear nada. Y curiosamente, cuando tú estás en ese estado, en contacto con tu ser más profundo, entre otras cosas surge la compasión, pero de manera natural. Ni siquiera piensas en la compasión, en la idea de la compasión. Simplemente te nace esa emoción de manera natural, como el amor también, como el amor incondicional. Todas esas emociones o sí, emociones que consideramos muy elevadas como la compasión, el amor incondicional, etcétera, están dentro de ti, son parte de tu esencia, no las tienes que aprender, nada más tienes que recordarlas. Y con este trabajo de meditación, al entrar en este espacio de silencio y de paz interior, la compasión, la aceptación, el amor incondicional surge de manera espontánea, no tienes que forzarlo ni tienes que pensar hacerlo, simplemente ahí está y surge, brota como de un manantial. Entonces eso es lo interesante de la práctica de meditación. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Ah, sí, Sabrina dice que, continuando la pregunta que hizo acerca de que había una primera vez de meditación, pudo observar sus pensamientos, luego dice, pero las subsecuentes ocasiones que lo hice, no logré hacerlo. Seguramente no lograste hacerlo porque querías hacerlo. Otra vez, tenías un objetivo para meditar. Querías repetir la experiencia. Y entonces eso se vuelve una trampa del ego. Y lo repito, la cualidad más importante a la hora de meditar es no tener ninguna expectativa de nada. No buscar nada. Simplemente estar atento, estar presente a lo que va surgiendo y cuando surja ese estado
de paz interior, lo vas a poder experimentar. Pero si estás queriendo experimentarlo, estás caminando en sentido contrario. Entre más lo quieras, menos lo vas a experimentar. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Y si no, pasamos a la meditación, a la sesión de meditación. Bueno, vamos a pasar. Y si hay alguna pregunta, la contesto después de la práctica de meditación. Entonces, para esta práctica, les voy a comentar, va a durar como 5 minutos. Va a iniciar con el sonido de 2 campanas y va a haber una música de fondo y voy yo a guiarlos en los primeros segundos o minutos de esta práctica para ayudarlos a estar en ese estado de silencio, de observación del momento presente. Y después mi voz se va a eliminar, van a estar en silencio y la música también se va a eliminar. Entonces la última parte de la meditación va a ser en completo silencio. Al inicio va a haber una música de fondo para ayudar al proceso inicial y la segunda parte es en completo silencio hasta que escuchen el sonido de 2 campanas, que será indicativo de que la práctica ya terminó. En ese momento, tómese su tiempo para regresar. No es el despertador de la mañana, sino es un aviso. Tómese su tiempo, pueden hacer un par de respiraciones profundas y cuando estén listos, abren sus ojos y toman contacto visual conmigo nuevamente. Entonces, pónganse cómodos en su lugar, busquen una posición que les permita estar cómodos, chequen que su cuello está relajado, sus hombros están relajados, sus brazos apoyados en algún lugar para sentirlos también relajados, la mandíbula relajada, todo su cuerpo relajado. Y ahora cierren sus ojos y hagan un par de respiraciones profundas. Inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Muy bien. Una vez más, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Y ahora respiren normalmente, inhalando y exhalando por la nariz de manera natural y relajada. Y disfruten su práctica de atención plena. Y ahora, simplemente déjate caer hacia la profundidad de tu ser. Siguiendo tu respiración, cae cada vez más profundo hacia el centro de tu ser. Cae lentamente hacia la profundidad de tu ser, siguiendo tu respiración. Y mientras vas cayendo hacia la profundidad de tu ser, acompañado de tu respiración, nota cómo tus pensamientos se han quedado en la superficie. Allí están, pero cada vez están más lejos, están distantes. Y cada vez más distantes mientras tú sigues cayendo lentamente hacia la profundidad de tu ser. Cae profundo, profundo
hacia el centro de tu ser. Siguiendo tu respiración. En cada exhalación caes más profundo hacia el centro de tu ser. Profundo, profundo, hacia el centro de tu ser. Muy bien, tómate tu tiempo para regresar y cuando te sientas listo puedes abrir tus ojos. Muy bien, pues abriré un pequeño espacio para comentarios acerca de la práctica, de la experiencia. Si tienen alguna duda, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, pues adelante. ¿No se animan? Nadie. O se quedaron meditando, ya no sé qué pasó. ¿Alguien que quiere compartir algo de su experiencia? Eh, Aquí Isabel tiene una pregunta interesante. ¿Qué pasa si alguien nunca tiene una experiencia fuerte de meditación? Bueno, si alguien nunca tiene una experiencia fuerte de meditación, quiere decir que no lo está haciendo de la manera correcta. A lo mejor tiene expectativas o a lo mejor la técnica que está empleando no le resulta adecuada a ella. Posiblemente cambiando de técnica pueda tener la experiencia, pero lo más importante es no tener ninguna expectativa y seguir meditando. Tarde o temprano algo va a suceder. Cuando suceda es inequívoco que algo pasó. Entonces,
mi invitación es a que sigas experimentando, sigas probando, pero vale la pena, si conoces a alguien que te pueda guiar, que revises la técnica que estás usando y que él te pueda hacer quizá alguna recomendación sobre tu práctica. Sabrina, ¿es sabroso quedarse en un estado de relajación? Sí, es muy sabroso y eso es una de las condiciones que se necesita para que la meditación surja, para que ese contacto con ser interior aparezca y lo experimentes, pues es estar relajado. Y no puedes estar relajado si estás queriendo que suceda algo o tienes una expectativa de que algo tiene que suceder o una idea de que algo especial o específico tiene que suceder, pues no te relajas porque entonces estás tenso, porque no está sucediendo lo que tú esperabas que sucediera y entonces pues no, te estás alejando de la experiencia. Entonces, un estado de relajación profunda es una de las condiciones necesarias para que ese estado de esa conexión con tu ser profundo surja de manera espontánea y lo puedas experimentar. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Entonces, aquí hay un comentario de Sabrina. Esta es una pregunta interesante. ¿No hay en el proceso de la meditación un tema? Por ejemplo, meditar sobre el amor, la tolerancia, la entrega. No. En la forma como yo la practico y la enseño, no. Hay personas que sí tienen meditaciones con intención. Y ahí la palabra intención es muy sutil porque no es una meditación con objetivo, ni una meditación con una meta, sino es una meditación con una intención. Y aunque es muy sutil la diferencia y te puedes perder en convertir esa intención en un objetivo, pues la intención es eso, tú tienes la intención, pero puede suceder o no puede suceder. Ahora, si lo que quieres es experimentar ese amor o compasión, no necesitas de intención, simplemente profundiza en tu práctica y cuando llegues a ese espacio, esa, esas sensaciones o esa experiencia de plenitud, de amor, de compasión, va a surgir de manera natural y espontánea. Eh, mm, así, así los pensamientos, no entiendo la pregunta de Sabrina. Tolerancia, la entrega, así los pensamientos se concentran. A ver, meditar no es concentrarse. Eso es algo que debe de quedar muy claro. A veces la palabra meditación, mucha gente la interpreta como concentración. Voy a meditar sobre tal tema. No, o sea, como yo enseño, eso no tiene nada que ver con la meditación que yo enseño. No, no meditamos sobre pensamientos ni sobre algún tema. Precisamente la meditación, como yo le enseño y lo que he experimentado es no tener ningún objetivo. No me voy a concentrar. Esta otra palabra que es casi pecado mortal, por así decirlo, dentro del ámbito de la meditación, concentración. Si tú te concentras en algo, no puedes relajarte. Estás tenso. La palabra concentración significa tensión. Tienes que estar concentrado. Ni siquiera yo te invito a que te concentres en tu respiración. Hay mucha gente que usa esa técnica o que aplica esa técnica de concéntrate en tu respiración. Si yo te estoy diciendo que te concentres en tu respiración, te estoy creando una tensión. Porque va a pasar que cuando pierdas de repente la concentración en la respiración, te vas a sentir mal. Ya me desconcentré. Y entonces haces un esfuerzo por volverte a concentrar y eso se vuelve una lucha permanente durante toda la práctica. Y entonces de esa manera no te puedes relajar. Si estás luchando, no te puedes relajar. Entonces te estás apartando del concepto de meditar. Entonces no nos concentramos en ningún pensamiento ni nada. Isabel, yo los observo pasar delante de mí sin clavarme en ninguno. Lo mismo mis emociones.
excelente. Esta es una forma de cultivar ese observador que está en el centro del huracán. Puedes observar, pero no te involucras en ellos. Entonces, parece que el tema de mis meditaciones son mis pensamientos. No entiendo qué quieres decir con eso, Isabel. El tema de mis meditaciones son mis pensamientos. Bueno, si lo que quieres decir es que tu meditación tú te das cuenta y puedes desarrollar la habilidad de observar tus pensamientos sin involucrarte, está perfecto. Eso es parte de la técnica de atención plena. Entonces, eso está bien. Pero no es que ese sea el objetivo de la meditación, eso es parte de la técnica. Acuérdate que yo también no enseño como objetivo poner la mente en blanco, sino más bien aprender a observarla y no hacerle caso, que no te distraiga de tu experiencia, de tu verdadero ser. Aquí Sabrina comenta, debe ser entonces un soltarse en el vacío. Efectivamente, es un soltarse, es atreverse a dar un salto más allá de la mente, como lo expresé en el tema de hace 2 sesiones, me parece, cuando puse la meditación. Es un salto, pero un salto fuera de la mente, que es como un salto al vacío, porque si estamos acostumbrados a vivir en nuestra mente, a veces nos da miedo pensar que puede haber un espacio más allá de la mente. Entonces dices, no, quién sabe qué vaya a pasar si me meto en ese espacio, me voy a volver loco o se me van a olvidar las cosas. No, es darte cuenta que tu mente es un fenómeno que sucede en la periferia de tu ser. Nada más, no pasa nada. Pero sí hay que soltarse. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya tenemos... ¿Qué hora es ahorita? Ya son las 7, o sea, ya tenemos media hora de sesión. Pues si no hay más preguntas, pongo a su disposición mi correo electrónico y mi página web. Aquí va a aparecer mi página web por si quieren tomar nota. Estoy en manueldovalí.com, también tengo otras redes sociales, pero ahí en la página web pueden encontrar información de las redes sociales. Tengo presencia en YouTube, en Instagram, en TikTok, ¿sí? Y también si me quieren mandar alguna pregunta así más privada, con todo gusto, aquí está una dirección de correo donde me la pueden mandar, hola@manueldovalí.com. Y por último también les quiero comentar que hay una aplicación para celular llamada Insight Timer, que es una muy buena herramienta para meditar, para desarrollar el hábito de la meditación, de la práctica diaria de meditación, porque te lleva un registro de tus meditaciones, te da estrellitas o premios cada vez que logras una meta de meditaciones consecutivas. En fin, te motiva bastante para hacer el hábito de la práctica diaria, entonces altamente recomendable. Voy a poner otra vez el nombre de la aplicación, Insight Timer. Y ahí estoy también como un maestro en el catálogo de maestros de Insight Timer. La aplicación es gratuita. Si entran y buscan Manuel Dovalí, van a encontrar alrededor de unas 20 meditaciones guiadas que también les pueden servir y ayudar para ir experimentando este mundo fascinante de la meditación. Entonces, Isabel comenta muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Y si no hay nada más, despido la sesión de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. También, como ya es costumbre, si ya se fijaron, todos los miércoles a las 6:30 tengo sesión en vivo sobre diferentes temas, algunas veces con meditación, otras no. Entonces los estaré esperando en la próxima sesión, donde posiblemente voy a hablar de la meditación y la ansiedad, cómo controlar la ansiedad a través de la meditación. Creo que la ansiedad es una enfermedad del hombre moderno, entonces creo que puede ser muy interesante esta charla. Los espero el próximo miércoles en esta sesión con respecto a la ansiedad. Por mi parte es todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego.